Uceda Leal, la grandeza del clasicismo castizo. Cargar la suerte, con Jaime Roch. La verdad que es un gustazo, un placer, poder hablar con un torero de la talla de Uceda Leal, un maestro que desprende el sabor del toreo clásico. El torero del barrio madrileño de Usera cuajó una de las faenas de este San Isidro frente a un toro de la Quinta con extraordinario son al natural para pasear una oreja de ley en las ventas. Esas ventas tan suya, ese Madrid tan torero que lo realzó al cielo de nuevo como uno de los toreros de culto más importantes de los últimos tiempos. El torero madrileño es capaz de evocar una tradición eminentemente pura de la torería madrileña, de la torería castiza, y reinventarla en sus muñecas con sus propios cánones estéticos. Esos cánones que ha mamado de toreros de la talla de Ángel Teruel, Antoñete y Manzanares padre. También recuerda en esta conversación que mantuvimos con Uceda Leal cómo Pacorro fue uno de los primeros que le inculcó esa línea y ese sentir de los conceptos que también tuvieron Manolo Escudero o Luis Segura en tantísimas horas de salón en la casa de campo. Escuchen al maestro José Ignacio Uceda Leal, un paradigma decimonónico del toreo clásico que siempre reverdece. Maestro José Ignacio Uceda Leal, bienvenido al podcast Cargar la Suerte. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué sabor le deja a su faena en San Isidro al toro de la Quinta? Pues me deja un sabor dulce y bonito. Siempre torear un toro en Madrid, en mi plaza, pues es una cosa muy bonita. Y ha sido, yo creo que de las faenas de mi carrera, aunque las ha habido más completas y más largas, pero creo que ha sido de las que más repercusión han tenido porque yo creo que, pues quizá también porque es un toro de Santa Coloma y por el sentido de la medida que tuvo, y porque a lo mejor también pues en el paso del tiempo pues mi toreo con menos dice más. Entonces eso es una cosa que también yo andaba buscando, ¿no? Que la sencillez de mi toreo pues vibra, ¿no? Y creo que muchas veces en el toreo menos es más. Qué difícil es llegar a ese punto, ¿no, maestro? Que con tan poco se diga tanto, con esa solera. Pues sí, es difícil porque, bueno, pues quizá pues el público está acostumbrado a faenas más largas, a un toreo que, bueno, pues es un toreo que tiene muchísimo mérito, pero que no es el toreo en el que yo me he educado y en el que yo me he hecho torero, ni en el toreo que yo pues siento como aficionado. La verdad, maestro, que es un deleite verle torear, ¿no? Porque usted es un paradigma decimonónico del toreo clásico que siempre reverdece. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que la mejor virtud de mi toreo es eso, que he sido fiel a un concepto y he ido evolucionando sobre ese concepto del toreo clásico y claro, obviamente cuanto más años pasan pues más asentado está en mi corazón y en mi cuerpo ese toreo y me fluye con mayor naturalidad y lo tengo más asimilado y bueno, pues yo creo que se capta así también por parte del público. Hablando de ese concepto, ¿no? De esa equilibrada fusión de ciencia y clase que demostró frente al toro de la Quinta, es usted un paradigma, como decía, el toreo clásico madrileño, ¿no? Que entronca con esa torería castiza y artesana, de amplio oficio y belleza, que también tuvieron conceptos, ¿no? como los de los maestros Manolo Escudero o Luis Segura. Sí, hombre, yo me he hecho torero en Madrid, escuchando a los banderilleros viejos hablar, especialmente a un banderillero que era amigo de casa, que era Pacorro, Francisco Blázquez Pacorro, que fue el que me enseñó a torear, y él me hablaba de todos esos toreros, ¿no? Me hablaba de Manolo Escudero, me hablaba de Luis Segura, me hablaba de Antoñete, me hablaba de Teruel, me hablaba de Alfonso Merino, me hablaba de Luis Alfonso Garcés, todos toreros con un corte muy similar
Es un corte que no es el corte castellano, está a caballo entre el corte castellano y el andaluz, porque en Madrid los toreros nos hacemos toreros viendo toros en la Plaza de Toros de Madrid y claro, pues vemos mucho tipo de toreros y en Madrid siempre ha gustado mucho todos los toreros, no hemos sido toreros, o sea, no es un público localista ni... Entonces el torero de Madrid se nutre de muchos cortes diferentes y yo creo que el medio pues hace al artista y claro, Madrid lógicamente es la capital, pues hace también darle al torero un sello personal, pues no sé, pues del carácter que tiene el madrileño, ¿no? O sea que es un torero, digamos, un poco especial, ¿no? El torero madrileño. De todos esos conceptos de los que ha hablado, maestro Escudero, Segura, de todos esos cánones estéticos, Antoñete, ¿con cuál de todos se queda? Hombre, yo me quedo con los que más he visto, que por ejemplo ha sido el maestro Ángel Teruel, que creo que ha sido los toreros madrileños más completos que yo he visto, de más clase natural y el que más se representaba el madrileñismo en la plaza y en la calle. Y luego obviamente la pureza madrileña se llama Antonio Chen Antoñete. Y luego ha habido otros también que me he fijado mucho, que por ejemplo es el maestro Frascuelo, que ha hecho un torero muy castizo y muy puro también. No sé, en esa línea de toreros pues ha sido en la que pues me he educado como aficionado y según voy siendo más mayor, pues me voy acordando de cosas que me contaron o que he visto en el tendido de pequeño y que me llegaron al alma y ahora pues en mi madurez pues las estoy sacando pues con el gozo y la alegría pues, de llevarlas en mi corazón y de poderlas plasmar delante del toro. ¿Y de qué es de lo que se acuerda ahora? De todo aquello que vivió y de todo aquello que le contó Pacorro y de todo lo que ha visto en el tendido y le florece, ¿no?, en su forma de torear. Bueno, pues recuerdo mucho recuerdo mucho de los entrenamientos del toreo de salón en la Casa Campo con Pacorro, las horas de toreo de salón con él. Él alrededor mío, yo toreando de salón, él con una varita, dándome palitos en los pies para que no levantara los talones, acompaña el pecho, la cintura, la barbilla en el pecho, hasta aquí se ponía donde él creía que debía ser el muletazo, y luego me explicaba, y luego cogía la muleta y me decía, mira, Antoñete lo hacía así, Ordóñez se colocaba así, todas esas cosas me acuerdo, ¿no? De todas esas enseñanzas que son las primeras que recibí, ¿no? Que tuve mucha suerte de tener un profesor muy duro, porque era muy duro, pero que tenía un sentido del toreo y un aficionado, y que todos los toreros que me inculcó pues son a la larga los toreros que más me han gustado. Y luego pues recuerdo de ir a los toros a Madrid los domingos y de ver a muchos toreros, de ver a Manuel Cortés, de ver a Frascuelo, de ver a Pepín Jiménez, de ver a Pepe Luis Vázquez, de ver a Antoñete en su última época, y de ver a todos esos toreros, a Curro, por supuesto, faenas de Curro Vázquez, que con el capote y con la muleta que las tengo, a Fernando Cepeda, pues de todos esos toreros que en el fondo, pues una vez le escuché al maestro Camino decir que todos los toreros que toreamos bien, pues tenemos algo parecido, y es porque el hilo del toreo bueno, pues nos une a todos en algo. Esos entrenamientos con Pacorro, ¿de qué torero le hablaba más? Me hablaba mucho de los toreros, de Antoñete mucho y de Ordóñez, pero me hablaba mucho de los toreros de Madrid, toreros de Madrid que a lo mejor pues no habían sido figuras del toreo, ¿no? Sino que tenían ambiente solo de torear en Madrid. Me hablaba mucho de Alfonso Merino, que era un torero muy fino de madrileño. Me hablaba mucho de Garcés, que era otro torero también de Madrid, que debía de torear con una clase, con una calidad extraordinaria. De Rayito, Luis del Pozo Rayito, que me hablaba de un comienzo de faena que ahora lo está haciendo mucho Morante, que es con la mano izquierda pegando trincheras naturales,
y eso aún lo he hecho a la becerra, pero todavía no se lo he conseguido hacer al toro. Y me hablaba mucho de Rayito, que empezaba las faenas con la mano izquierda pegando un natural y un trincherazo, y esas cosas pues se me quedan grabadas, ¿no? Y bueno, pues de muchos toreros me hablaba, ¿no? Pero generalmente todo de toreros clásicos, claro. Usted también convivió mucho con toreros antiguos en la Plaza Santa Ana, ¿no? Ese corazón del barrio de las Letras de Madrid, donde había tantos toreros. Sí, bueno, era el centro neurálgico del taurinismo. Daba gusto ir. De pequeño iba con mi padre a tomar el aperitivo los fines de semana a Viña P, a la Alemana. Y aquello pues estaba lleno de banderilleros, de mozos de espadas, de apoderados, de flamencos también, muchos flamencos. Convivían los flamencos con los toreros, casi con un hermanamiento fraternal. Y era una cosa muy bonita, ¿no? Porque había un sabor y un ambiente precioso en la Plaza Santa Ana. Otro nombre fundamental en su carrera es el maestro Gregorio Sánchez, ¿no? Otra persona que creyó en usted hasta el último día. Sí, es verdad. De hecho, bueno, él fue, yo creo que, sin haber sido la persona que me inculcó el toreo, pero sí me inculcó mucho el carácter de torero, en cuanto a que él era un hombre con un carácter muy recio y muy... no un mal carácter, pero sí un carácter fuerte, ¿no? Y a mí me motivaba muchísimo el tenerle al lado, y me alentó y me motivó mucho, y entendió mucho mi carácter para en esos primeros años pues darme la fuerza. A lo mejor que yo era un poquito tímido, un poco por mi personalidad, pues menos echado para adelante de cara a la gente, para el público y todo eso, pero cuando él venía me motivaba mucho para dar lo mejor de mí. Usted ya se ha referido a él, pero tampoco me gustaría dejar de hablar del maestro Ángel Teruel, ¿no? Y su hermano Pepe, dos personas que eran muy fieles a su toreo también. Bueno, Pepe, el maestro Pepe y el maestro Ángel han sido fundamentales, sobre todo en esta última etapa de mi carrera y en los años que menos he toreado. En los años últimos, antes de reaparecer en Madrid en el año 22, 6 o 7 años que he convivido con ellos, yendo al campo y con su amistad, y estar con ellos en tertulias y escucharlos hablar con esa sabiduría y con ese acento cheli tan marcado, tan castizo, una torería tan bonita y tan elegante como la que tenían ellos, pues me marcó muchísimo, y en gran parte me da pena que no me hayan visto esta etapa mía tan bonita, porque ellos fueron los impulsores de que yo volviera a torear en Madrid, y viéndome torear en su casa me decían: tú tienes que volver a torear en Madrid, hombre, no se puede perder la gente de esta forma de torear. Y bueno, pues desgraciadamente no lo han podido ver en vida, pero estoy seguro que desde el cielo lo están viendo y lo están disfrutando. ¿Qué recuerda de esa etapa de convivencia con Ángel y Pepe Teruel? ¿Qué es lo que más aprendió? Pues el señorío que debe tener el torero. El torero nunca debe dar pena. El torero tiene que tener clase y señorío, y el torero grandeza. Y eso lo llevaban a gala los dos, tanto Pepe como Ángel, de una manera mayúscula. O sea, es una forma de sentir el toreo con una categoría y con una clase y una elegancia. Siempre en torero, las 24 horas del día, desde que se levantan hasta que se acuestan, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de mover las manos, de mirarte, la forma de explicar el toreo, la generosidad a la hora de decir un piropo a cualquiera, no sé, la torería en sí. Es una maravilla el poder haber bebido de esa fuente, porque me aprendí muchísimo y me inspiró mucho para ser el torero que soy ahora. Y también el maestro Manzanares padre, que también lo cogió en sus pechos de alguna forma, ¿no? También ha sido, bueno, para mí el maestro Manzanares, pues hubo un antes y un después. Yo siempre he sido manzanarista desde niño, porque el maestro Manzanares ha sido el torero de todos los toreros, y claro, el mío también, y yo me sabía su historia de pe a pa,
pero cuando nos apodera Simón a los dos, pues tengo la oportunidad de conocerle personalmente y él me invita a su casa a pasar temporadas con él y bueno, pues me cambió la visión del toreo. O sea, yo tenía ya un concepto, pero la forma de digamos, la métrica de las faenas, cómo él administraba las embestidas conforme a las posibilidades de los toros, los tiempos, las distancias, la colocación, el ayudar al final del muletazo, el empujar los toros, los tiempos entre tanda y tanda, todas esas cosas yo no las conocía, no las sabía, toda esa técnica. Y creo que el maestro Manzanares, no solo en mí, sino en muchos toreros, yo creo que gran parte de la técnica del toreo de hoy en día pues se debe al maestro Manzanares. Y yo, aparte de su privilegiada forma de torear y de su clase magistral a la hora de torear, lo que me quedé sobre todo es con esa técnica para administrar los toros, ¿no? Y para ir administrando a favor de obra, ir toreando para el toro para que los toros te den lo mejor de sí al final de faena. ¿Cómo eran esos entrenamientos con Manzanares padre? Porque, como dice, la técnica que tenía era una técnica de conocimiento al toro extraordinario. Bueno, el maestro Manzanares entrenaba muchísimo, o sea, tiene fama de bohemio, que también lo era, porque los toreros somos bohemios, pero sobre todo lo que era tenía una afición y una vocación como no he visto otra. O sea, invitaba a toreros jóvenes para demostrarles la afición que tenían. O sea, él se levantaba antes que yo, me llamaba a la habitación a las 7 de la mañana para ir a correr, y luego estábamos todo el día. Luego entrábamos a matar al carro, luego toreábamos de salón, luego hacíamos una tabla de ejercicio. Y por la noche, ya cuando caía la caída de la tarde, toreábamos una becerra cada uno en la plaza cubierta. Y bueno, y luego después de la becerra, pues a hablar del toreo, pues sentados en una tumbona, los dos allá lo de la piscina. O sea, son cosas que se me quedan en el alma, porque haber podido estar con él días y días y que me haya tratado como un hijo y me haya contado por muchos secretos de su toreo y de lo que él sentía, pues eso pues se me ha quedado grabado para siempre, ¿no? Y bueno, pues no hay día que no me acuerde de él, la verdad. ¿Qué es en lo que más le insistía a Manzanares padre? Pues él, sobre todo en ayudar a los toros, en torear para el toro. Porque yo es verdad que la primera etapa de mi carrera yo tenía un concepto del toreo muy puro, pero que no sabía dosificar los toros. Yo empezaba las faenas sin filtro, o sea, a reventar, ¿sabes? A sentirme y lo que durara. Y él me decía que al toro hay que administrarlo y que hay que hacerle poco a poco y que hay que enseñarle a embestir y que las faenas tienen que ir de menos a más. Y eso fue lo que a mí me enseñó, desde luego, porque yo pues no tenía ese sentido, ¿no? de la medida. Yo creía que el toro pues que me tenía que embestir desde el principio como a torear como yo sentía y lo que durara. Y claro, lógicamente pues los toros son animales que hay que ir construyendo sus embestidas y entendiéndolas y cogiéndole las distancias y dándole sus tiempos y sus alturas, y todo eso lo aprendí con el maestro. Otros de sus referentes, sobre todo en la suerte suprema, usted siempre lo ha dicho, son Manolete, Rafael Ortega y Paco Camino, ¿no? Sí, hombre, yo por lo que he visto en vídeos, ya para mí son los tres toreros que bueno, pues más me han gustado matando los toros, ¿no? Y yo de los tres he ido sacando mis propias conclusiones y bueno, pues he hecho mi forma de matar que quizás no se parezca a ninguna de los tres, pero desde luego para mí esos tres toreros son los que mejor he visto matar los toros. ¿Usted cómo definiría su forma de entrar a matar? Bueno, pues yo creo que es una forma de matar que está dentro del estilo clásico, e intento matar los toros con la suficiente contundencia para que entre la espada, pero también con la suficiente delicadeza y suavidad para que sea bonito, ¿no? No creo que
no mato los toros a puñetazos y con agresividad. Entro con fuerza y con ganas porque es una suerte que hay que tirarse entregado, pero creo que no se ve de una manera estridente, sino que es una cosa despacio y suave, elegante, como me gusta que sea mi toreo. El año que viene cumplirá 30 años como matador de toros, pero no es fácil, ¿no?, mantener la ilusión en esta profesión porque, como usted ha recordado, hubo un parón en el que no toreó en Madrid desde 2017 hasta 2022, ¿no? ¿Cómo se mantiene la ilusión? Bueno, pues hay momentos que se pierde, lógicamente. Incluso yo hubo un momento que me di por perdido como torero. Yo ya pensaba que pues ya se había terminado, ¿no? Porque pues bueno, ya no te contratan, ya también pues es difícil mantener la disciplina de torero, sobre todo cuando se pierde la ilusión, porque la disciplina de torero la guardan mientras que tienes ilusión, y creo que cuando ya pierdes la ilusión pues ya te empiezas a dejar, empiezas a hacer cosas que entran dentro no de la vida torera, entran dentro de una vida civil, y bueno, pues durante un tiempo pues perdí ese celo, pero enseguida lo volví a recuperar gracias a un festival que me llamó mi amigo Gitanillo de Trián, o sea, Gitanillo de América, que es buen amigo mío, que era el presidente de la Unión de Toreros de Colombia, y me invitó a torear un festival en Bogotá a beneficio de la Unión de Toreros. Y en ese transcurso de tiempo que estaba anunciado, pues que mira, me ha hablado Nelson Segura que da Villa Pinzón, que si quieren matar una corrida de toros. Y le dije que sí, digo, ya que me preparo para el festival, pues también mato una. Llevaba 2 años o 1 año y medio sin vestirme de torero, ¿eh? Y bueno, pues en el festival pues se dieron bien las cosas, pero en la corrida de toros que fue al día siguiente, que era del Maestro Rincón, cuajé 2 toros, que sobre todo uno de ellos fue el que me devolvió la ilusión. Cuando acabó esa corrida y vine para España, vine otra vez con la llama de la ilusión y de la vocación otra vez encendida, y a partir de ahí me empecé a preparar con la ilusión otra vez de volver a torear en Madrid, de que me pusieran en Madrid. La verdad que estaba difícil porque bueno, pues habían salido muchos toreros nuevos y a mí pues casi no se me oía, y bueno, pues tarde, esto fue en el 2019, y hasta el 2022 no volví a torear. En el 2020 me anuncia Miguel Avellán el 2 de mayo para matar la corrida goyesca, pero no puedo torearla por el coronavirus, y bueno, tengo que esperar otros 2 años, pero esos 2 años me vinieron fenomenal, porque en esos 2 años pues muchos ganaderos me invitaron a tentar, toré muchos toros de los que sobraban, y esos 2 años fueron providenciales para llegar yo en el 2022 preparado y fuerte a Madrid para estar ya en plenitud de todo. Para acabar, maestro, en esta mediocridad técnica que ampara hoy el toreo, ¿cómo un torero de su talla no está en las ferias ni abriendo los carteles? Bueno, esa es una pregunta que lo saben todos aficionados, lo sabemos todos, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, no yo, sino a otros, hay muchos toreros también que han hecho cosas importantes. Lo que pasa que, bueno, pues hoy en día, a lo mejor también un poco como está la sociedad, también un poco pues más en la cantidad que en la calidad, y más pues un sentido más mercantilista que artístico del toreo, cuando siempre el toreo pues ha sido arte y se ha dejado llevar por las emociones. Pues hoy en día pues se deja llevar por otras cosas, pero a mí no me preocupa eso. Yo la verdad que estoy muy agradecido con el toreo, de verdad te digo, y sé a lo que me expongo. O sea, no tengo ninguna amargura porque no toree más o toree menos. O sea, yo toreo porque todavía siento que tengo un mensaje que decir, y que sé que ese mensaje resuena todavía en el corazón de muchos aficionados que añoran ese toreo y que lo reciben con gusto. ¿Que toree más o que toree menos? Pues obviamente pues me gustaría torear más, pero hay cosas con las que no se puede luchar, y bueno, pues hay que no resignarse, pero sí pues dejarlos un poquito a un lado, porque si no, he visto muchos toreros amargarse en las lágrimas de la amargura, y
y eso te quita fuerza y moral, y a mí y el toreo no es para amargados, es para gente que lo ama y gente que quiere crecer cada día. Pues José Ignacio Uceda Leal, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esa gran faena en San Isidro. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias, un placer, muchas gracias. Cargar la suerte con Jaime Rock.